Buenos días a todos y todas y muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Hoy estamos reunidos en este modelo de panel para presentar un diagnóstico participativo del estado de los PRAEs que se ha hecho durante los meses anteriores. Fue un ejercicio con un tiempo relativamente corto y en el cual hemos tratado de obtener información para crear una línea base sobre el estado de los PRAEs en las varias instituciones educativas y con el fin de luego identificar bien los potenciales, las debilidades de cada PRAE para saber dónde actuar y cómo y crear una ruta metodológica adecuada para el seguimiento del proyecto. La información se recogió según un enfoque de etnología con ejercicios de observación participante. Durante las visitas institucionales se hicieron unas entrevistas semiestructuradas, también los miembros del grupo facilitador observaron al mismo tiempo, participando y mirando directamente cómo se están desarrollando los PRAE en cada institución. Además, durante los encuentros locales, los encuentros locales tenían un objetivo de socializar la propuesta de proyecto, también de formar hacia la creación de esa red, pero también de recoger información e insumos de manera indirecta sobre el estado de los PRAEs. También muchos de ustedes participaron en un ejercicio de DOFA para establecer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, la información que presentamos aquí se obtuvo bajo esa modalidad. Para empezar, yo tengo aquí las preguntas. Cada panelista, nuestros expertos de cada zona norte, sur y centro, va a tener su tiempo para contestar a cada pregunta. Entonces, iniciamos con la primera pregunta, que tiene que ver con el contexto. Entendiendo el contexto como el conjunto de interacciones que se presentan en las relaciones sociedad-naturaleza, expresados en una cultura que da cuenta de los imaginarios colectivos acerca de sus vivencias en un territorio, y siendo este contexto un referente básico para la dinamización del PRAE. Roberto, ¿cómo se evidencia la lectura de contexto en los procesos educativos de las instituciones educativas de la zona norte? Buenos días y muchas gracias. Aunque tengo el tiempo bastante limitado para responder la pregunta, yo no puedo pasar por alto el dar los agradecimientos en mi nombre propio y en el de Jorge Agudelo, que fuimos los asesores acompañantes de las instituciones educativas, de las 17 instituciones educativas de la zona norte. No puedo pasar por alto el dar las gracias muy sinceras a todos los docentes, a los rectores, a los directivos docentes, que a pesar de las dificultades para atendernos, para recibirnos en cualquier momento y hacerles acompañamientos, a pesar de las muchas dificultades, las muchas tareas que ustedes tienen, siempre nos supieron recibir, y creo que este trabajo, estos resultados que hoy les estamos socializando, se debe mucho a ellos. La asesoría realmente puede resultar una cosa casi un poco intrascendente, cuando el esfuerzo realmente grande lo han hecho bastante ustedes. Mil gracias, yo les repito el nombre de Jorge y el mío propio. Ya con respecto a la pregunta acerca de lo que pasó con el concepto de contexto en estas 17 instituciones educativas, los resultados de las indagaciones que hicimos en ellas nos permiten concluir
que es un concepto que realmente ha sido deficientemente construido todavía por la escuela. Es un concepto que casi no está contextualizado, salvo pequeñas o individuales incursiones de algunos docentes muy interesados, docentes que en algunas instituciones realmente han logrado hacer apropiaciones de la Política Nacional de Educación Ambiental y por lo tanto tienen acercamientos bastante interesantes a un concepto de contexto bastante amplio. En la gran mayoría realmente el concepto se sintió más, se percibió más como un concepto muy reducido, muy reduccionista, donde muy constreñido al entorno escolar, al ambiente escolar interno, a los residuos sólidos, a la huerta, raras veces trascendiendo 5 o 10 metros más allá de la escuela, bien porque hay una quebradita que pasa al frente, o bien porque hay un basurero cercano, pero es un concepto de ambiente bastante constreñido. Paradójicamente encontramos como escuelas muy vecinas al mismo río Medellín, y ese mismo río Medellín entra en el concepto de la lectura de contexto que corresponde a la institución educativa. El Cerro Quitasol, por ejemplo, muy vecino también de muchas instituciones educativas, y uno encuentra que ese referente territorial sea de importancia como en la lectura del contexto de la institución. Si uno entiende el concepto como aquello que si yo leo me permite saber dónde estoy parado, cómo estoy parado, qué cosas me rodean, qué está pasando a mi alrededor y por qué, seguramente que eso me lleva a un concepto, a una concepción del contexto mucho más amplia, desde lo cultural, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo natural. Si vamos a lo económico, pues yo creo que es muy importante saber desde la escuela qué está pasando con la economía del municipio, qué representación tiene la economía del municipio en el contexto regional y nacional, cuántos empleos se están generando, cómo nos está afectando el TLC, qué impacto está generando el TLC los TLC en el municipio. Desde lo político, por ejemplo, saber qué está pasando con la participación, qué niveles de participación se están dando en la municipalidad, qué factores de cultura están entorpeciendo. Desde lo cultural, pues, indagar sobre muchos imaginarios, qué nos imaginamos acerca del río Medellín, qué concepto cultural tenemos del río Medellín, etcétera, etcétera. Desde lo administrativo, político también, lo político-administrativo, cómo nos están leyendo desde las autoridades ambientales en mi municipio. ¿Qué representa mi municipio por las autoridades ambientales? ¿Cómo me están leyendo? ¿Cómo me están interviniendo? ¿Qué papel están realmente desempeñando las autoridades ambientales? En fin, vemos cómo lo cultural pues, es una cosa mucho más amplia, mucho más abarcante, desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo administrativo, desde lo natural. Desde lo natural, por ejemplo, en este momento en Bello se está instalando una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Qué sabemos de ella? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo funcionaba la anterior en San Fernando, en Itagüí? ¿Qué está pasando con los residuos sólidos del municipio? ¿A dónde están yendo a parar? ¿Cuántos residuos sólidos están produciendo anual o mensualmente? Etcétera, etcétera. Son muchas las cosas realmente que un panorama muy amplio que nos abre el contexto que desafortunadamente hasta el momento no sentimos, Jorge y yo, en lo que corresponde a la zona norte, que esté llegando a la escuela. La escuela sigue manejando un contexto bastante reducido, bastante limitado, que creo yo que está limitando las posibilidades formativas de un proyecto ambiental escolar como el que tenemos. Y cuando hablo de este contexto me refiero muy desde lo argumentativo, muy desde la investigación, muy desde lo estudioso, porque a veces somos buenos opinadores para hablar de lo político, de lo cultural, y nos desbordamos en opinión, pero yo diría que tenemos que trascender esa conducta opinadora nuestra y opinar sí, pero desde la argumentación, desde la fundamentación, y eso lógicamente nos exige mucha investigación. Le pido disculpas al grupo porque me extendí más de la cuenta, pero
pues tenía la necesidad de decir este montón de cositas. Gracias, Roberto. Catalina, ¿qué observaste en la zona sur? Bueno, muchas gracias, León. Comparto muchas de las cosas que conversaba y nos manifestaba mi compañero Roberto de la zona norte, que también tienen similitud en la zona sur. Es realmente claro que en las 19 instituciones educativas que están participando de la zona sur, la mayoría de ellas aún carecen de la lectura del contexto de su territorio. Y muchas veces obedece a algo que se ha instalado en las escuelas y en los pensamientos de los equipos dinamizadores y también, ¿por qué no?, de los directivos, es que si no estamos en un territorio en el cual estamos cerca de una quebrada o si estamos cerca de un área de conservación o, por qué no decirlo, una zona de recarga acuífera, le cuesta a la institución educativa pensarse lo ambiental, porque se encuentra en territorios ya transformados como las ciudades, esos espacios urbanísticos que han transformado esos ecosistemas que anteriormente existían. Y esa es una de las explicaciones que aluden frente a la falta de la lectura de su contexto y de su territorio. Algo que también uno observa frente a esa falta de lectura del contexto es que no hay un acompañamiento del CIDEAM correspondiente a la municipalidad. A veces como que no hay ese acercamiento a esos grupos educativos ambientales que están en los municipios que pueden apalancar los procesos para la lectura de ese territorio. Algo también importante que uno observa es cosas que mencionaba Roberto y que son muy importantes tenerlas en cuenta en la lectura de los contextos, es que hay una realidad constantemente que se vive en la cotidianidad y no se refleja en esos procesos ambientales. Un caso muy particular que está sufriendo la zona sur es todo el crecimiento urbanístico que se presenta a diario, que eso ha transformado en gran medida las formas sociales que se encuentran en ese territorio, de vocación agrícola, de vocación campesina, que al ver que su municipio ha cambiado, que en este momento ya dejó de tener esa vocación agrícola, se ve asombrado y se ve apabullado por esas grandes construcciones que se están presentando en el territorio. Algo que también sucede, que no se lee en los contextos de los procesos ambientales escolares, es que aún continúan estas fronteras por el territorio, estas divisiones por el territorio, por ejercicios de violencia que no se abordan en la escuela. Sin embargo, como les dije, la mayoría está en este proceso de empezar a hacer esta construcción de contexto. Hay otras que lo han logrado, hay otras que lo han hecho de manera juiciosa y dedicada y han trascendido no solamente el ejercicio escolar, sino también la comunidad. Hay vinculación de padres y madres de familia, hay vinculación de líderes y lideresas del territorio más cercano, y eso quiere decir que hay algunos que han logrado superar esta situación. Y son los referentes para el caso de la zona sur y también, ¿por qué no?, para la zona norte, de lograr esa articulación, que es lo que buscamos en red, de que esas instituciones educativas, a partir de las experiencias ya logradas por otros, puedan lograr superar esas dificultades de contexto. Muchas gracias, Catalina. Omaira, cuéntanos un poquito de la realidad de los corregimientos. Buenos días para todos y para todas. En el centro ocurrió un fenómeno muy particular, y es lo que podemos identificar. Voy a hablar con unas generalidades, pero teniendo presente unas particularidades. Las lecturas del contexto no necesariamente nacieron con la implementación del PRAE, y eso es interesante. Es decir, muchas instituciones educativas, sobre todo los centros educativos rurales, los centros pequeños, empezaron a desarrollar lecturas contextuales apoyados por organizaciones, ONGs. En este caso, Penca de Sávila marcó una impronta muy interesante en el territorio rural, básicamente en San Cristóbal, pero en todos los corregimientos.
se ve cómo esas lecturas contextuales empezaron a trascender y a pensar la escuela, a pensar ese territorio que habitan. En esa medida les permitió incluso pensarse ese PRAE, ¿cierto? Entonces iban dialogando de la mano, no estaban esperando que apareciera el PRAE para hacer unas lecturas del contexto. Y estas organizaciones que apoyaron estos procesos, pues tenían muy marcadas unas líneas que les facilitó hacer una mirada muy amplia y muy significativa de esas lecturas del contexto, y es básicamente desde el tema de soberanía alimentaria, de formación de líderes y lideresas, de apoyo a las comunidades campesinas, de la dignificación del campo. En esa medida, entonces, la comunidad, con los padres de familia, con los niños, las niñas y con los maestros, empezaron a pensar una escuela diferente que estaba más en sintonía con la realidad rural. Y empiezan a pensar en unas nuevas ruralidades, en unos temas entonces que empiezan a llegar y que empiezan a pensar la escuela de manera diferente y que empiezan a trascender esta mirada. Sin embargo, pues el centro no adolece de esas lecturas de contexto mucho más amplias. A nivel general sí se observa que todavía están muy fragmentadas, muy supeditadas con esos diagnósticos biofísicos del territorio, la temperatura, el número de habitantes, y sigue siendo muy fragmentado lo social, lo político, lo económico, lo cultural en el territorio. Y si uno, partiendo pues de la premisa de que las lecturas del contexto no solamente son los hechos y los acontecimientos, sino cómo las comunidades pueden también identificar las percepciones y los imaginarios que tienen sobre estos hechos y estos acontecimientos. Llegar hasta allá es como difícil, ha sido como difícil en este proceso. Creo que también es porque esas lecturas del contexto se han estado muy supeditadas, como lo decía ahora, a esa mirada biofísica, poder vincular a otras áreas, por ejemplo, las ciencias sociales, en esas lecturas del territorio, que va más allá de salir y observar, sino que eso que observo, eso que nos señalaba, por ejemplo, Roberto, que es una cantidad de preguntas de la hora, del hoy, entonces nos permiten hacer una mirada mucho más amplia de ese territorio. Los maestros incluso argumentan que la restricción de las salidas de campo les limitó mucho ese proceso, esas lecturas del territorio, y ellos tienen un temor muy justificado de no salir con los jóvenes y con los niños. Entonces en esa medida pues está de verdad solamente desde lo que pueden obtener desde las fuentes escritas. Entonces es difícil que nos acerquemos a otras miradas desde otras disciplinas, que sería lo interesante, desde una mirada muy antropológica, muy sociológica, como les decía, desde un campo de las ciencias sociales y no solamente de las ciencias naturales. Muchas gracias, Omaira. Estamos viendo que existe una visión reducida del contexto, pero cuando los PRAEs logran alargar esa visión y incorporar los varios elementos de la naturaleza, de la relación hombre-naturaleza, sociedad, cultura, ya sí se van desarrollando procesos más contextualizados. Un elemento importante del contexto tiene que ver también con la participación. Y mi segunda pregunta es la siguiente. La dinámica de los PRAE exige la participación de los estamentos de la comunidad educativa, directivos, docentes, padres de familia, líderes y otros. Catalina, ¿qué observaste frente a estos procesos de participación? Bueno, frente a los procesos de participación en la zona sur de las instituciones en las que tuve la oportunidad de visitar y que sigo visitando, los procesos participativos, la verdad, tienen una característica, y es que todavía es por el proceso de delegación. Es la responsabilidad delegada casi de manera obligatoria por parte de los directivos docentes hacia los docentes y especialmente los de ciencias. Entonces, no se observa el ejercicio del trabajo, primero, de manera voluntaria que se hace de la conformación de ese equipo dinamizador, y sin matices democráticos y sin matices en donde toda la comunidad escolar está involucrada ahí. Estamos hablando de los estudiantes, las estudiantes,
los directivos docentes, los administrativos, las personas de servicios generales, los padres y madres de familia y los líderes comunitarios o cualquier persona que desee vincularse al proceso ambiental escolar. Eso tiene muchas respuestas por la misma dinámica escolar que vive la institución educativa colombiana. No le da espacio y no le da tiempo a pensarse, bueno, ¿y cómo nos vamos a poner en sintonía para poder abordar este proceso que nos involucra a todas y a todos? Algo que también uno observa en la zona es que en algunos momentos los procesos participativos terminan siendo procesos que son liderados por una sola persona. Se vuelven casi proyectos unipersonales donde no hay cabida para otros. Y en muchos casos, cuando sucede eso, es cuando la institución educativa, si llega a perder a esa docente o a ese docente por un cambio de administración o que se va a otra institución educativa, el proceso se detiene ahí, porque no ha trascendido a otros actores que están involucrados de la comunidad escolar. Sin embargo, siempre hay unas diferencias. Encontramos también que hay instituciones educativas que tienen grupos tan sólidos y tan fuertes que han logrado superar esa situación. Y hablo donde los estudiantes son los que están empoderados en el proceso. Pese a que la docente en algún momento ya no está, tienen la fuerza suficiente para liderar el proceso ambiental escolar y son ellos mismos los que están dándole orientaciones y salidas a los nuevos docentes que hacen parte del equipo dinamizador. Entonces, esos son referentes importantes que tenemos que rescatar, son referentes de cómo lo logran por un ejercicio juicioso de trabajo casi de 3 años que se hizo en esa institución educativa, y creo que ese es uno de los grandes aportes que hacen en los procesos participativos en la zona sur. Gracias, Catalina. Ahora pasamos el micrófono a Omara y por favor tratan de respetar el tiempo. Bueno, voy a intentar. Y sobre todo también que nos repitamos algunas cositas, porque puedo retomar cosas que escucho de Catalina, que son reiterativas en el territorio del Valle de Aburrá, y los corregimientos pues no son la excepción. Yo creo que incluso si uno toma la palabra de la participación en el sentido casi que etimológico de hacer parte de, hay participación. Las comunidades hacen parte de un territorio ya de hecho. La pregunta es en qué calidad y cómo se da esa participación. Pues no es una mentira decir que la participación es muy sesgada también, que se da en la medida en que son las instituciones las que proponen la participación y no al revés, es decir, esa oferta frente a los proyectos no nace de las mismas instituciones ni de la escuela, sino que están a la espera de que las entidades, las administraciones de las corporaciones lleguen y les proponen, y por eso, entre otras cosas, se ve en el territorio esa sobresaturación de proyectos, porque a veces la escuela no tiene muy claro cuáles son sus propósitos, para dónde va, y sobre todo en términos de la educación ambiental, ¿cierto? Entonces, la participación sí se vuelve muy restringida en ese sentido, y sobre todo si hablamos de la participación en términos del empoderamiento. Otra de las razones que se logró identificar en estos ejercicios de investigación, acción, participación con las comunidades, es que es muy evidente la ausencia de la participación de los jóvenes. O sea, uno encuentra unos planos que son muy bonitos, que dentro de la escritura, dentro del texto hay elementos muy interesantes, y la maestra los conoce y todo el grupo dinamizador, pero los niños y los jóvenes son como los más ausentes en ese ejercicio de participación, se vuelven como unos participantes pasivos, en el sentido en que son los maestros del equipo dinamizador los que proponen qué es lo que se va a hacer del PRAE, algunos incluso lo argumentan, nosotros nos reunimos 2 veces al año para ver qué es lo que vamos a hacer, y entonces identificamos las actividades que vamos a desarrollar, el día del árbol, el día de la tierra, el día no sé qué. Entonces, ese ejercicio de la participación también, entre otras cosas, está muy relacionada con la información, el tipo de información que se maneja, ¿cierto? Una información que a veces es muy sofisticada, una información muy académica, en algunos casos, una información muy institucionalizada. Entonces, por ejemplo, si yo voy a involucrar a maestros, a padres de familia, a la comunidad,
la participación de ellos va a ser receptiva, es decir, la información que el otro me dé. Entonces, ahí empieza a haber unas restricciones en la participación. Se me pasa el tiempo, si me falta algo, ahorita me ceden un poquitito. Roberto, ¿quieres decir algo sobre el tema de la participación? Sí, yo quiero agregar algo de lo siguiente. Yo diría que aquí emerge nuevamente un problema de conceptualización, al igual que intentaban hacerlo saltar ahora con respecto al contexto. Yo diría que mientras se siga asociando el concepto de ambiente a naturaleza, ¿cierto? Mientras sigamos percibiendo, disculpen que me un poco la palabra, mientras sigamos asociando el ambiente a naturaleza y por tanto a ciencias naturales, mientras ese sea el concepto reduccionista que estemos manejando en sociedad, porque no solamente en la escuela, sino en lo social, mientras ese concepto esté reducido a ciencias sociales, siempre vamos a tener que los docentes de ciencias sociales no se van a sentir incluidos. Mientras ese es el concepto que domina en la escuela, de que el ambiente tiene que ver con naturaleza y que por lo tanto es de las ciencias naturales, siempre van a estar por fuera los docentes de ciencias sociales, como siempre se ha dado. Es necesario trabajar nuevamente ese concepto de ambiente, que está muy ligado con el concepto que tiene que ver mucho todo lo que involucra el campo de las relaciones hombre-naturaleza. Entendió el hombre como un ser que maneja lo social, un ser que tiene tecnología, un ser que tiene imaginarios, un ser que tiene formas de organizarse, que tiene una cultura, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no vayamos superando ese concepto de ambiente tan reduccionista, siempre vamos a tener excluidos los docentes de ciencias sociales. De otro lado también, los procesos de participación en la escuela siempre han sido supremamente débiles. Siempre se ha quejado la escuela de que la participación de los padres de familia es bastante limitada, bastante reducida. Y eso es una realidad que hemos estado viendo hace mucho tiempo. Yo creo que es bueno también que el proceso participativo es un proceso que hay que construirlo. La gente no participa simplemente porque le invita a un evento o porque se le convoca a través de un correo electrónico o cualquier cosa. Lo que convoca a la gente realmente es una propuesta, es un proyecto. ¿Qué proyecto tiene la escuela para unos padres de familia para realmente convocarlos y traerlos? O preguntar también qué está pasando con... Hay elementos de la cultura que intervienen mucho en la participación, que son obstáculos para la participación. Si hay grupos comunitarios que han sido frustrados en procesos anteriores, en procesos participativos, seguramente que van a ser bastante negativos a un proceso convocatorio. Entonces, con respecto a la participación, hay muchas cosas que también es necesario indagar por qué los padres de familia no van, cómo ven la escuela los padres de familia, cómo la sienten, cómo la viven, qué quieren de la escuela, todos esos elementos. Es necesario preguntarnos para que realmente haya una participación más decidida y más interesante por parte de la comunidad educativa. Para rematar, entonces, quiero decir de que realmente hemos sentido bastante ausencia en estos desarrollos de proyectos PRAE, bastante ausencia de comunidad, salvo también, como pasó en el contexto, algunas participaciones singulares, algunos docentes muy interesados por promover la participación de la comunidad, muy entusiastas, muy interesados, pero no se llega realmente a unos desarrollos verdaderamente institucionales. Gracias, Roberto. Mi tercera pregunta es la siguiente. Se dice que la educación por naturaleza debe ser ambiental. Entonces, los PRAEs están incidiendo en la transformación de los procesos pedagógicos y didácticos hacia una educación pertinente y contextualizada. Omar, ¿qué piensas? Durante el ejercicio etnográfico en la zona centro podemos identificar dos dominios hegemónicos muy fuertes, y es uno son las representaciones y las percepciones que se tienen sobre la educación ambiental, y otro es la escuela como una representación de ese sistema educativo. Y no es algo nuevo saber que la escuela todavía conserva sigue conservando unos enfoques y unos esquemas propios incluso todavía del despotismo ilustrado del siglo XIX. La escuela no ha cambiado mucho desde ahí. Por eso, en la práctica, todas estas premisas sobre el PRAE, en la práctica terminan por desmoronarse. Y es porque difícilmente hay una comunidad académica al interior de la escuela o
incluso convocando a la comunidad en ese sentido desde la participación, que se pregunte el por qué y para qué la educación ambiental. Entonces vemos el PRAE como un proyecto de carácter obligatorio, que hay que hacerlo, que hay que responder y que ¿quién lo va a hacer? El profesor de ciencias naturales, ¿cierto? Eso es lo que seguimos viendo. Entonces es muy difícil que la escuela, si continuamos en esa medida, pues pueda haber cambios significativos. Otro de los elementos es las mismas concepciones que tenemos sobre ambiente. Si la concepción de ambiente sigue siendo un ambiente cosificado, la naturaleza como objeto de estudio desde unas ciencias muy desde el campo de positivista, en algunos casos cuando empiezan a implementarse el ejercicio de la investigación en la escuela, pero no una descentralización de los saberes, de los conocimientos, que toda la comunidad hace parte de otros saberes que no necesariamente son los saberes muy desde una mirada occidental. Entonces, en esa medida, pues la escuela no va a poder trascender y se van a volver unos discursos que casi que desde ahí podemos mirar que esos discursos no vamos a avanzar, ¿cierto? Salvemos el planeta, seamos amigables, cuidemos, porque sigue siendo de alguna manera esa representación, esa mirada que tenemos de la educación ambiental, ese concepto que tenemos del ambiente tan sesgado a las ciencias naturales todavía, y no aprovechamos un abanico tan fuerte que hay, por ejemplo, en las ciencias sociales o en otras disciplinas que nos permiten hacer unas lecturas del contexto apropiadas, un ejercicio de transversalización que de verdad sea real, porque es que fragmentamos el conocimiento y después buscamos, como sean, por todos los medios, transversalizarlo, ¿cierto? Y la transversalización de eso es muy difícil, la despresurización epistemológica como esas disciplinas es muy difícil si continuamos separando esos conocimientos y si las instituciones educativas no conforman una comunidad que reflexione y que piense sus prácticas. A esto se suma también esa ausencia de enfoques de carácter didáctico y esa ausencia también de ese componente pedagógico, de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces la escuela se llenó de técnicos, de ingenieros, de un montón de profesionales muy valiosos también, que nos han enriquecido en el proceso, pero que también la pregunta por el maestro, ¿cierto? La pregunta por el cómo hacerlo. Entonces, por eso nos queda tan difícil hablar en un lenguaje con los jóvenes y los niños, como nos decía ahora Ana María. Nos resulta muy difícil empezar a implementar unos elementos de carácter didáctico y pedagógico, porque pensamos que lo didáctico está supeditado también al asunto de cómo ser divertido, cómo hacer eso, un manual, un recetario, y no nos pensamos cuáles nuestras características propias de nuestra disciplina que le pueden aportar a la educación ambiental. Muy rápido, Catalina. Bueno, sí, señor. Breve. Yo comparto mucho de lo que menciona Mayra, porque también se presenta en la zona sur. Y a veces tiene como una explicación. Parte de las explicaciones a eso es el temor de los docentes. Nos mencionan, es que yo no sé de sociales, yo no sé de español, yo ¿cómo hago para vincular eso ahí? Porque claro, uno está en el confort de su disciplina, y precisamente por esa fragmentación del conocimiento me cuesta trabajo y me cuesta temor, porque quiero hacerlo bien. Entonces se encuentra uno con los temores con los docentes frente a esa situación de que los procesos ambientales escolares y la educación ambiental implica un proceso holístico, un proceso sistémico, un proceso en donde todo es complejo al interior de, digamos, de la cotidianidad que vivimos como seres humanos. Pero cuando llegamos a la escuela nos encontramos con esos temores para poder hacer el proceso de conversarnos, así estemos en diferentes orillas. Sin embargo, hay experiencias que lo han logrado hacer, hay experiencias que están haciendo sus primeros pinitos para lograr ese diálogo diverso. Y la red ha permitido eso. Nos hemos encontrado que en estos encuentros que han sucedido el año pasado ya hay pequeñas conversaciones, no solamente internas de las instituciones educativas sobre lo ambiental, que trasciende lo biofísico, como lo hemos dicho, sino que va a lo social, a lo político, a lo económico, a lo cultural y a lo estético, sino que ya han permitido que se unan entre otras instituciones educativas que están bajo la misma situación y busquen soluciones de manera conjunta frente a lo difícil que es transversalizar la propuesta ambiental. Entonces,
se ve un panorama un poco gris, pero las intenciones son bastante claras del deseo de lograr esa ruptura de divisiones que teníamos sobre el conocimiento y poderlas poner en conjunto de una manera sistémica en el proceso ambiental escolar. Vea, hay un hecho real y es que hay unos PRAEs instalados en cada una de sus instituciones educativas. Ahí están instalados, vienen trabajando hace mucho tiempo. Ustedes se disponen siempre a su mejoramiento y al fortalecimiento de los mismos. A veces otras dificultades externas y otros proyectos que aleatoriamente les llegan a ustedes les hacen difícil hacer el trabajo. Total que hay unos PRAEs realmente instalados y ahí están. Yo sí, desde mi punto de vista personal, encuentro que esos PRAEs todavía tienen distancia frente a unos lineamientos que tiene el país que viene fabricando desde hace mucho tiempo, que son los lineamientos de Política Nacional de Educación Ambiental, ¿cierto? Entonces, hay todavía distancias y también son lineamientos que defienden y que promueven el área metropolitana, Corantioquia, en muchas instituciones interesadas en fomentar los PRAE. Entonces, hay distanciamientos. Sin embargo, yo diría que nadie más que ustedes están más adelantados en materia de educación ambiental, y pongo, por ejemplo, la educación superior. Ustedes siquiera tienen unos PRAE en la educación superior, no existen PRAU. No existen siquiera somos de trabajo educativo ambiental en el interior de las universidades y la educación superior. Total que ustedes siéntanse que han avanzado mucho, que han trabajado bastante y que han adelantado, que muy posiblemente tengan cada uno de ustedes punticos de inflexión para ir haciendo el tránsito de ese PRAE que tienen ustedes hoy, que tienen algunas dificultades conceptuales, cómo partir de esos puntos de inflexión que ya los tienen ustedes y que ni siquiera los tienen en la universidad y la educación superior, para ir llegando a esos lineamientos de Política Nacional de Educación Ambiental e ir fortaleciendo esos PRAE. Total que yo creo que a pesar de que aparentemente el panorama fuera muy oscuro y fuera muy negro, yo diría que ustedes están muy bien. Tienen muchos avances, tienen muchas cosas para hacer y que seguramente por mejorar también. Y hay referentes conceptuales y metodológicos como son los de la Política Nacional de Educación Ambiental para desarrollar ese proceso de avance y de mejoramiento. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a los tres panelistas. Nos han pintado un estado donde hay unas instituciones que tienen un PRAE más contextualizado, otros menos. Hay unos más avanzados en procesos de participación que a veces no son los mismos. Pero todos van en camino y por eso estamos reunidos aquí hoy dentro de este proyecto de creación de una red PRAE para aprovechar de las experiencias de cada una y ir fortaleciendo los PRAEs al nivel del área. Entonces, para cerrar la discusión del panel, yo invito a Alejandro a contestar a esa pregunta de acuerdo a este panorama. ¿Qué recomienda usted para los PRAE y para la red PRAE? Antes de decir si hay recomendaciones, yo pienso lo siguiente: cuando hablan de un Estado, casi que lo ponen desde qué referente estamos mirando, ¿cierto? Aquí en Colombia tenemos un asunto que es una Política Nacional de Educación Ambiental bastante exigente. Y es bastante exigente es porque no mira el proyecto ambiental escolar como el proyecto por el proyecto, sino que mira el proyecto educativo ambiental como una estrategia para movilizar los procesos pedagógicos y didácticos de la escuela. Y es una estrategia en la cual el ambiente, entendiendo toda su dinámica política, económica, global, ese ambiente, cómo se articula a la situación pedagógica y didáctica. Y entonces esa política tiene un panorama, no es hacer el proyecto en pequeño en la institución, sino cómo lo educativo ambiental nos ayuda a contextualizar la educación, nos ayuda a hacer una educación más pertinente y sobre todo nos ayuda a hacer lecturas contextuales que se vuelvan en reflexión crítica al exterior de la institución educativa para transformar el proceso pedagógico y transformar la escuela. Entonces la política nos pone un referente de lo ambiental como eje dinamizador de transformación de escuela. Y eso no es una cuestión de poco calado.
de entrada ya es una cuestión de calado. Y de hecho las instituciones educativas de una u otra forma han dado paso, ¿cierto? Si hemos trascendido el proyecto en pequeño del aula y hemos trascendido a un proyecto más institucional, pero también la política nos dice, no, es que ese proyecto institucional debe estar muy articulado al proyecto local y regional. Entonces es exigente y por eso yo digo, en este momento, ¿qué tanto han avanzado los PRAES del área metropolitana del Valle de la Aburrá? Han avanzado significativamente. Lo que pasa es que cada vez nos ponen retos más grandes y tareas más grandes. Hay una tarea que es cómo lo ambiental nos ayuda a dinamizar la educación, pero para transformar la escuela y hacer una escuela más pertinente y contextualizada. Entonces, eso es un reto muy grande. Y esos avances que tenemos, ojalá los ubiquemos allí. ¿Qué se recomienda? Yo pienso que el sueño fundamental de poder articularnos en red es parte para darle paso a esas salidas que de una u otra forma busca cada institución a título personal o a título institucional. Por eso unirnos. Vieron la experiencia de San Cristóbal, hay unas experiencias muy ricas en Envigado, hay unas experiencias muy ricas también en el norte, experiencias que ya han avanzado a problematizarse de otra forma, y eso es lo que nos está enriqueciendo ahora. En la medida que esta red nos permita a nosotros poder un camino recorrido de una u otra forma de las diferentes instituciones, nos van a poder dar saltos en la forma de lo que nos decían ahora, en conceptualizaciones de ambiente, en conceptualizaciones de participación, en conceptualizaciones de ese mismo contexto que es un referente fundamental. Entonces, en esa medida es fortalezcamos la red, y en la medida que fortalecemos la red, vamos a fortalecer la dinámica de los PRAES, un elemento clave. Y lo otro, fundamental, dentro de esta dinámica, tiene que ver que unos sueños institucionales los vamos volviendo colectivos, pero en aras de poder volvernos actores fundamentales en la transformación de una sociedad que busca una escuela alimentada desde lo ambiental para poder hacer ciudadanos formados, más comprometidos con la vida propia y con las otras formas de vida. Y en ese sentido, lo que estamos buscando en grueso es calidad de vida. Y calidad de vida a través de estos procesos. Entonces, recomendación 1A, tenemos un cimiento de red, tenemos una base que son 6 meses en los cuales hemos venido caminando, cómo fortalecerla. Y ese sería un elemento fundamental para que nos acabemos de pensar. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de ir a hacer un pequeño descanso, doy la palabra a Catalina, que nos va a hablar un poquito de la sistematización. Gracias. El proceso de sistematización obedece siempre es importante escribir lo que pasa, para tener memoria de lo que ha sucedido y lo que podemos proyectar hacia el futuro. Y es así entonces que el equipo dinamizador, el equipo operador de la red PRAE se pone en la juiciosa tarea de hacer esa escritura de historia y también dar los primeros pasos hacia el futuro en compañía con ustedes. Esa historia se recorre de cómo se construye la red, cómo tuvo sus debilidades, cómo tuvo fortalezas y oportunidades para esa construcción a partir de los escenarios de los encuentros locales que tuvimos con las instituciones educativas, los encuentros zonales y los encuentros regionales. También esa sistematización da cuenta de lo que pasó en las visitas a las escuelas y a los colegios, qué sucedió ahí, qué era lo que tenían que decir los docentes, los maestros sobre el quehacer educativo ambiental. Por otra parte, también se recogen las percepciones de algunos actores diferentes a los docentes, como los estudiantes, algunos padres de familia que también participaron en el proceso, y se hace el análisis de esa información. El día de hoy les entregamos un pequeño fragmento de esa sistematización en los afiches que están afuera del auditorio. Ahí se ve como la línea de tiempo
de algunos de los hallazgos encontrados y qué estamos haciendo ahora. También la sistematización recoge las bases de lo que se está construyendo ahora y cómo se puede proyectar en un plan de acción futuro, el cual más adelante les van a conversar. Y ya para terminar, quiero traerles un pequeño fragmento de una obra literaria muy famosa de Hermann Hesse, El lobo estepario, y dice así: el hombre es una cebolla de 100 telas, un tejido compuesto de muchos hilos. No es otra cosa sino el puente estrecho y peligroso entre la naturaleza y el espíritu. Hacia la naturaleza lo impulsa un retorno a la madre. Entonces es pensar que somos nosotros un tejido muy complejo, maravilloso, mágico, que no está solo, sino que siempre está en relación a otros tejidos mucho más grandes, como son nuestras relaciones interpersonales, las relaciones con el ambiente natural en el que estamos y que van madurando a medida que pasa el tiempo. Entonces, es aquí en donde les damos las gracias a las docentes y los docentes que han participado hasta ahora en este proceso y los invitamos a que se siga construyendo este tejido delicado, pero que tiene fortaleza, resistencia y flexibilidad para el futuro.